Gloria a Cristo. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. No estaba dormida, estaba checando algunos textos. Que Dios les bendiga a todos los que están sintonizándonos y a los que están en casa también. Que Dios les bendiga, es un privilegio estar aquí sirviendo al Señor con unos nervios porque siempre cuando uno está aquí arriba le tiembla uno todo. Gloria a Dios. Amen. Porque es una gran responsabilidad traerles lo que el Señor quiere hablarles esta noche. Y antes de comenzar vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor y que sea Él quien tome el control. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, gloria y honra porque tú la mereces, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En este momento, Señor, ponemos todo, Señor, en tus manos. Que tú tomes control, que seas tú, Señor, hablando, Padre. Que todos los que están escuchando a través del internet, los que están aquí, Señor, que escuchen tu voz, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tu palabra es como espada de dos filos, Señor, que penetra el alma y hasta los tuétanos, Señor, las coyunturas, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, por todas esas personas, Padre. En el nombre de Jesús, que tu nombre sea levantado, Señor, en alto, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Como les dije, ¿verdad? Que los nervios están, pero gloria a Dios porque el Señor tiene todo bajo control. Amen. Evidentemente, todos tenemos deberes. Todos tenemos deberes como padres, como hijos, como hermanos, como humanos, como siervos de Dios. Todos tenemos deberes, responsabilidades. Uno de nuestros deberes como hijos de Dios o como siervos de Dios es adorar al Rey, adorar a nuestro Creador, adorar al que vive y reina para siempre. Ese es uno de nuestros deberes. De hecho, de que Dios es un motivo suficiente para que nuestra adoración sea la única forma de que podamos comunicarnos con Él en adoración, en espíritu y en verdad. ¿Verdad? La palabra describe a nuestro Dios como un ser completamente glorioso, poderoso, todo lleno de santidad. Una palabra que gana santidad. Dice que sin santidad nadie lo podrá ver. Amen. Amén. Es inmensa justicia, es infinito, todo lo que se mueve en Él. Qué bendición. Y como había dicho, que todos tenemos deberes como cristianos, deberes como padres. Y nuestro deber también, como dije, es adorar a nuestro Señor. Vamos a mirar porque para nosotros como hijos de Dios, hay una cosa que antes yo también lo decía, es que todos somos hijos de Dios. Y ya lo he mencionado antes, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Y dice su palabra que a todos los que le recibimos, vamos a mirar ese privilegio tan grande. Vamos a ir a Juan 1, del 11 al 13 me parece que está, porque en eso yo también estaba confundida y que yo decía, no, si todos somos hijos de Dios. Y en realidad no todos somos hijos de Dios. Amén. ¿Tiene Juan 1:11? Amén. Dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amen. ¿Se dan cuenta por qué? Está muy claro, no todos somos hijos de Dios. Amén. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos. Tú que me estás viendo, si no tienes a Cristo en tu corazón, lo puedes recibir hoy y vas a ser parte de la familia. Amén. Entonces dice aquí, el privilegio que nosotros tenemos como hijos.
y los deberes como hijo, así como nosotros tenemos deberes, responsabilidades como padres o madres para nuestros hijos, así nosotros tenemos deberes, no voy a llamar cristianos, deberes de siervo, deberes de hijos, deberes de sierva, deberes de como hija de Dios, porque dice que a los cuales, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. So, como hija de Dios, como sierva de Dios, tengo deberes. ¿Cuáles son mis deberes? Mis deberes, como había dicho, es adorarlo, es buscarlo, es llenarme de Él, es tener una relación. Ese es un deber, tener una relación con nuestro Cristo. Amén. Nuestra adoración tiene una motivación adicional. Yo no sé usted, pero para mí adoración tiene una motivación adicional y de muchísimo, muchísimo peso, la misericordia de mi Dios. Amen. Siempre a mí me viene aquella lectura que dice, déjame recordar cómo dice, lo he dicho anteriormente, le dice la parábola de los deudores. ¿A quién se le perdona más? ¿Al que debe más o al que debe menos? ¿Quién está más agradecido, quiero decir? Obviamente, el que debe más, ¿verdad? Y en este caso, yo estoy hablando por mí. Yo me siento muy agradecida con mi Señor. Yo me siento extremadamente agradecida por su misericordia, por ese privilegio que me dio de ser hija legítima, porque no es de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Imagínense qué privilegio, eso me goza, eso yo me gozo de saber. Por eso digo que mi adoración tiene una motivación extra, una adicional, muchísimo más de más peso, la misericordia de Dios, porque Él me llamó de la inmundicia, me vino, me trajo a su luz admirable, y eso es de gozarse, eso es de darle adoración a mi Señor, amén. Amen. Por eso siempre he dicho yo lo digo, hay que adorarlo en espíritu y en verdad, Amen. ¿verdad? Entonces, el hecho de saber que soy hija legítima de Dios es para darle gloria y honra al Señor. Amen. ¿Verdad? Hoy en día hay muchas personas que vienen a la iglesia y van y vienen y van y vienen. Y yo pienso, no estoy juzgando, que ya lo hacen por inercia. Inercia quiere decir tendencia de los cuerpos a oponerse a cualquier cambio de su estado de reposo o movimiento. Las personas que ya vienen por inercia a la iglesia y se van por inercia, es porque ya lo hacen como rutina. Yo siempre he dicho y sigo diciendo, cuando conoces al Dios verdadero, al Dios de la gloria, hay un cambio. No puedes seguir la persona igual, porque entonces vienes en inercia a la iglesia, vienes por costumbre, vienes porque quizás no tienes nada que hacer. Un mejor ejemplo, había un varón que salía con sus amigos por inercia, aunque en muchas ocasiones no le apetecía salir, pero por inercia lo hacía, por costumbre lo hacía, porque quizás no tenía nada que hacer. Y hoy en día vemos que hay muchas personas también que vienen nomás por inercia, porque pues no quiero quedarme ya o por costumbre, pero ojo, tiene que haber un cambio para decir que verdaderamente eres hija de Dios. Amen. Porque cuando eres hija de Dios, dicen en el mundo, hijo de tigre pintito, si tu padre es Dios, vas a actuar como tu padre, vas a ser como tu padre. Amén. Vamos a ir a Romanos 12:1. Gloria a Dios. Romanos 12:1. Amén. Amen. Gloria a Dios. ¿Lo quiere leer, hermana? Amén.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Agradable a Dios y permanecer fieles ante Dios, ante nuestro Creador. Amen. Amén. Como hijos de Dios, los deberes, uno de los deberes es permanecer, ¿verdad? Agradar a Dios, permanecer fieles a la obediencia de nuestro Creador. Vamos a leer Romanos 12:2, allí mismo abajito. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos hablando del deber. ¿Qué significa deber? Deber significa cumplir obligaciones. Amén. Obligaciones nacidas de respeto, de gratitud u otros motivos. ¿Tienes gratitud en tu corazón? Porque eres hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Son uno de los deberes, ¿verdad? Tenemos que obedecer. La obligación significa correspondencia que alguien debe tener y manifestar al beneficio que ha recibido de otra persona. Amén. Nosotros los deberes y nuestras obligaciones tenemos que cumplir con nuestro Señor. Hoy en día, tanta mentira que se ve, tanta cosa, estábamos hablando con la hermana, tanta mentira del diablo, que dicen que a lo bueno, a lo malo le llaman bueno y lo bueno malo, que está tan confundida la situación acá, que cuando eres hijo de Dios verdaderamente, tú sabes tus deberes que tienes, así como una esposa o un marido tienen sus deberes conyugales y saben cuáles son sus deberes, como nuestros hijos saben cuáles son sus deberes como hijos, ¿verdad? Hacer sus quehaceres y ser obedientes a sus papás. Nosotros también tenemos nuestros deberes con nuestro Señor. Nuestro deber es adorarlo, nuestro deber es buscarlo, nuestro deber es estar siempre en comunión con Él, Amen. ¿verdad? No estar, como dice el mundo, ¿verdad? Que quieren todo taparlo con el amor. Como lo dijo el apóstol Pablo, perdón, ¿verdad? Él es otro ejemplo vivo que tenemos muchas cosas que aprender, pero evidentemente nuestro Señor Jesucristo nos puso el mejor ejemplo de obediencia, de disciplina, de oración, y podemos nombrar muchos. Él nos dio el ejemplo. No hay excusa de que no puedo. Él estuvo vivito en la tierra y él tuvo las mismas debilidades porque era humano, era carne. No podemos decir no puedo. No podemos poner esa excusa, no puedo, soy débil. He oído muchos cuentos que dicen que andan culpando al diablo y el diablo anda culpando a otras personas y uno le echa la culpa al enemigo, siendo que es tu propia carne, que no se quiere sujetar, Amen. que no quiere ser fiel, que no quiere ser grato delante de Dios. Quien tiene gratitud no necesita a nadie venir a decir, estás haciendo mal. Quien tiene gratitud en su corazón dice que el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. Amen. No tienes por qué esperar a que una hermana o un hermano te corrija. El mismo Espíritu Santo te redarguye, te dice eso está mal. Que a veces nos hagamos los locos y que no queremos oír, ay, a lo mejor no es Él, y pones según en tela de juicio en duda, pero es por la propia conveniencia del humano, porque a veces somos tan tercos que queremos ocultar, no, no es Él, o no aquí, o no allá. Yo pienso y siempre he dicho que la palabra de Dios es el mejor instructivo para los casados, para los solteros, para los niños, para los ancianos. Es para toda edad, para toda época, para todo tiempo. Amén. Entonces, vamos a ir a Romanos 3. A Romanos 3, allá abajito estamos en el Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:3. Amén. Dice así: digo pues,
por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe de Dios, que Dios, repartió a cada uno. No tenga más alto concepto. Y tristemente ahora vemos, lastimosamente, miramos que todos quieren tener el título. Todos quieren ser la estrella. Todos quieren ser el que solo a mí los espíritus me obedecen. Solo a mí me... No, estamos incorrectos. Aquí la única estrella es nuestro Señor. Aquí dice bien correcto, no tengas más alto concepto que el que debes tener. No tienes por qué mirar a la hermana, al hermano más así como que yo valgo más. No. Mira lo que dice la palabra, no tenga más alto concepto que el que debes tener. No te creas más ungido que otra persona. Porque en el reino de Dios todos tenemos el mismo valor. No importa que tú sepas más la Biblia de A a Z, o que tú eres más, o que tú ayunes más, porque para el Señor tenemos el mismo valor. Somos sus hijos, amén. Entonces, hay muchas personas hoy en día que con eso de que yo declaro, yo decreto, yo aquí, yo allá, y le dan órdenes, y enfermedad te vas en el nombre de Jesús. Y come on, hello. O sea, eres el pastor, eres la hermana, eres la ministra, eres el título que tú quieras ponerte. Pero aquí el que tiene que obedecer la orden es nosotros al Señor. Amen. Nosotros no tenemos que mandarlo a Él. Nosotros tenemos que venir como, vamos a mirar, ¿se recuerdan la mujer cananea? Vino con toda humildad. El leproso vino con toda humildad. Y ahora hoy en día, ¿qué miramos? Decreto, digo, y yo te ordeno. Excuse me, ¿tú ordenas? Aquí el que ordena es mi Señor. Aquí el que dice, sé sano es mi Señor. Aquí el que dice, yo quiero y lo hago, es mi Señor. Ahora hoy en día todo el mundo quiere ponerle regimiento al Señor y quieren que el Señor los obedezca. Y no es así, hermano, hermana que me escuchas, no es así. Amen. Tienes que ponerte a cuentas con el Señor, porque no es así. Evidentemente no todos tenemos las mismas funciones. Vamos a leer en ahí mismo Romanos 4 y 5, 12, 4 y 5, dice, seguimos allá abajito, Amen. porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos miembros tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Evidentemente, si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la cabeza da órdenes que se mueva la mano, Amen. la cabeza da órdenes que se mueva el pie, la cabeza es la que da el orden. Si Dios manda y si es la voluntad de Él es el que manda, porque es la cabeza, no se nos olvide, Amen. Él es la cabeza, todos tenemos diferente función. No podemos, y ojo, tenemos que ser obedientes, porque dice que somos un cuerpo. Y vamos a leerlo más adelante ahorita, que dice, bueno, vamos a leerlo para que, de manera de que todos teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amen. Amén. O si es de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Quiere decir, si tú, el Señor te hizo llamado en el cuerpo de Cristo a hacer liberación, si ese es tu llamado, tú no puedes venir a involucrar a otra gente. Primero, porque tú no mandas.
Segundo, porque hay que pedir permiso al Señor. Hay que pedir permiso al Señor si podemos. No todos podemos entrar ahí. La mano no puede hacer la función del pie. El pie no puede hacer la función del cuello. Todos tenemos diferente función. No podemos venir a jactarnos y poder decir que, o porque yo leo la Biblia, o porque yo oro más, o porque yo ayuno más, a mí me tiene que obedecer. No, tenemos deberes y los deberes los tenemos que cumplir conforme el Señor nos está diciendo. Tenemos que reconocer que el Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Tenemos que ir. Vamos a ver lo de la mujer cananea que les estaba diciendo. Vamos a Mateo 15. Mateo 15. Vamos a darle un repasito nada más por ahí. Mateo 15, 27 y 28. Bueno, vamos a leer 25 a 28. Entonces ella vino y se postró. Amen. Punto número 1. Hoy en día ni te postras, ni se postran y quieren venir a mandarle al Señor. ¿Piensas que porque ayunaste la semana pasada o oraste hoy una hora, piensas que el Señor te tiene que obedecer? No es así. La palabra es muy clara, ¿verdad? Amen. Ellos vinieron con humildad. Punto, una clave muy buena. Con humildad. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. No dijo en el nombre de Jesús. Decreto, declaro. No lo dijo. Socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amen. ¡Cuánta humildad! ¡Wow! Yo me asombro que digo, y hoy en día todo el mundo quiere mandar a mi Dios, todo el mundo quiere mandar a mi Señor, Amen. porque se creen que tienen unas convenciones enormes, porque tienen infinidad de congregación. No es así. Vamos a ver, no venía con arrogancia. El leproso, vamos a ir a Mateo 8, 1, 2 y 3, me parece que es. A ver, Mateo 8, 1, 2 y 3. Sí es. Amén. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó y diciendo, quiero ser limpio. Hoy en día se viene con tanta arrogancia porque yo soy hija de Dios y vengo a declarar y a decretar y vengo y me tienen que obedecer. Dicen, los demonios creen y tiemblan. Amen. ¿Qué te crees tú más que mi maestro? No es así. Tenemos que venir con humildad. Ese es uno de nuestros deberes como hijos de Dios, como siervos de Dios. Venir con humildad. No con ese mandato de que porque yo soy, o porque yo predico mejor, o porque no. Aquí lo siento. Ahora sí que lo siento, mi hermano, mi hermana. Aquí el Señor es mi estrella y el Señor decide, y si el Señor quiere. Amén. Vamos a ir a Romanos 12:9. Y como hijos de Dios y como nuestros deberes tenemos que aprender a hacer la voluntad del Señor, no nuestra voluntad, y no aprender a declarar ni a decir que yo. Amén. Amen. Lo puede leer quien sea, quien tenga. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén, pero como he dicho en un principio, pero ahora a todos a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno malo, ¿verdad? Hay una cosa que había puesto en el Facebook que dice, Dios conoce el corazón, o ¿cómo era? No me recuerdo. ¿Te acuerdas el que puse? Dios conoce
Bueno, yo puse, si en verdad, creo que es 100, no quiero mentir. Si en verdad Dios conoce tu corazón, debes de tener miedo. Si en verdad Dios conoce tu corazón, no, hay muchos que que dicen, Dios conoce mi corazón, muy a la ligera, oh, Dios conoce mi corazón. Y yo digo, si en verdad supieras lo que estás diciendo, como dijo el pastor, te debería de dar miedo porque Dios conoce tu corazón. Amén. Dice, Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado y te debería de dar miedo que puedes caer ahí muerto o muerta como los que le mintieron a Pablo, Ananías y su esposa. Digo, wow, de verdad que quiere ganar. Y que si te pones a pensar y analizar, dices, de verdad, hay que tener mucho cuidado, hermanos, si no estoy enojada. Gloria a Dios. Dice, amados unos a los otros con amor fraternal. Pero ahora, Dios de mi vida, ahora hasta a las espaldas hablan de uno, lo acribillan a las espaldas de uno, y tenemos que tener en cuenta que si somos hijos de Dios o hijas de Dios, tenemos que guardar nuestro testimonio, guardar nuestra boca y ser de bendición para otra gente, porque yo me recuerdo, y eso le he contado a mi esposo, cuando al principio yo empezaba a ir a la iglesia, unas hermanitas me llevaban y en el carro pues yo ahí inocente, sin hablar, sin nada más escuchando, y las oía hablar y yo nomás, ok, y son cristianas. Gloria a Dios. Pero bueno, el Señor tiene que trabajar con cada uno, pero el Señor es un caballero. Si tú no le permites que Él trabaje contigo y si tú no reconoces tus faltas, esa es otra historia. Vamos a ir a Romanos 12:11, allá abajito. Amén. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Es una de nuestras deberes, responsabilidades, servir al Señor. No lo hagas como que es para el pastor, para la esposa del pastor. Hazlo como para el Señor con gusto. Amén. No necesita venirte a decir alguien, ¿me ayudas? Tú ofrece tu servicio porque es como para tu Dios, es para tu Señor. Porque Él sí lo toma todo en cuenta. Y siempre hazlo feliz, con una sonrisa. Dice ferviente. Y ferviente significa que designa al que tiene celo, un ardor, un entusiasmo grande hacia algo. Que viene del latín fervis. Fervis, que hierve, que arde, que está encendido, que se arrebata y que está entusiasta todo el tiempo. Así que dice Pablo que servir no requiere condición, no perezoso, fervientes en el espíritu. Fervientes, bien fervientes en el espíritu, buscando del Señor, buscando de Cristo, para que todo el tiempo estés no como llamarada de tusa, sino siempre aquel carbón encendido con la palabra, que estés listo para la palabra, amén. Vamos a ir abajo, abajito, Romanos 12, 12, dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, ser fervientes en la oración. Uno de tus deberes es la oración, la comunión con tu Creador, ser ferviente, o sea, que tener esa relación cada día. Una de las cosas que yo he aprendido, y eso lo compartí en la escuela con mis classmates, en la mesa donde se sientan mis compañeras. Digo, puedo estar aquí con ustedes y sí pongo atención y todo, pero en mi espíritu, dentro de mí, estoy hablando con el Señor y pidiéndole ideas y hablando. Usted va a decir, estás media loca, pero no. Cuando muchos de ustedes yo creo que lo han de hacer, ¿verdad? Y me van a entender, porque dice que solamente quien lo hace lo puede entender, o quien está pasando por eso lo puede entender. Vengo en el carro y vengo hablando con él, a lo mejor otra gente me va a decir, esta está loca, esta viene hablando sola. O comúnmente cuando ves a los que están nuevaditos que van hablando solos y haciendo, me van a decir que vengo hyper, pero no, vengo hablando con el Señor.
Y esa es una cosa que tenemos que estar en constante comunión con nuestro Señor, en la oración. Y la oración, como sabemos, es hablar con Dios, porque Dios no quiere oraciones repetitivas. Yo una vez me acuerdo también que le dije cuando iba a la iglesia en William, al pastor, le dije yo, ¿le puedo decir algo, pastor? Y dice, dígame, porque me hablaba de usted. Y le digo, ¿por qué siguen orando por la misma cosa? Porque toda la semana a una hermanita le dolía la muela. Y yo miraba que el pastor oraba todos los días. Dije, yo creo que el Señor no está sordo. Si el Señor no la ha sanado es por algo. Es donde tenemos nosotros que ahí checar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no recibo mi sanidad? Yo sé que ese es otro mensaje, pero tenemos que tener cuidado, porque si el Señor no nos sana, es por algo. Tenemos que hablar con Él. ¿Qué pasa, Señor? No me quieres sanar porque quieres que a lo mejor me vas a mandar a alguien que va a pasar por lo mismo, o quieres enseñarme algo. Ahí es cuando tenemos que hablar con el Señor. Pero lastimosamente mucha gente se decepciona y sigue orando y sigue orando. Y me acuerdo que esa noche le dije, oiga, pastores, ¿por qué sigue orando por la misma cosa si Dios no está sordo? Y me recuerdo que la próxima semana le dijo a la hermanita, no, ya Señor, ya escuchó la oración, ya no podemos seguir por la misma. Dije, ok, no vengo a cambiar a nadie, nomás fue una observación. Amén. Dice que en la oración constantes, pero no pidiendo lo mismo, porque dice la palabra que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. A Él le agrada que vengamos a hablar con Él. Amén. Y constante es aquello que consta, que es manifiesto o que está registrada o que tiene constancia, certeza, perseverancia de algo constante, durable. La constancia. Tenemos que tener constancia. Ese es un nombre de una persona, constancia. Pero no, constancia, consecuencia, consecutivo todos los días, a cada rato, a cada instante. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser persistibles en la oración. La palabra dice bien claro que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Amén. Eso lo sabemos de entrada, dicen. No seas, vamos a leer, ya vamos a acabar. Ahí 12, Romanos 12, del 13, ahí abajito, 13, 14, 15. Dice, ¿lo tienen? Amén. Amén. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí lo dice otra vez. No seas sabio en su propia opinión. A veces, no estoy hablando mal de los pastores, pero a veces piensan que porque son pastores lo saben todo y no es así. Y el Señor está hablando esta noche, no me lo saqué de la bolsa. El Señor está diciendo, no porque sepas todo, quiera decir que lo sabes todo, porque a veces viene alguien más a decirte, creo que no es así. Es como, yo siempre lo he visto, es como un partido de cualquier cosa, de básquetbol, béisbol, fútbol, lo que sea. El espectador, el que está afuera, mira los errores que están acá. A lo mejor tal vez el pastor no puede mirar todo porque es pastor, más no es Dios que puede mirar todas las áreas y cubrirlas. Y siempre hay alguien, ¿verdad?, que puede venir y decirle, dice, exhortaos, puedes decirlo en el amor de Dios, trayendo la palabra, evidentemente. No puedes venir a decir, hasta eso dice, no me puedes juzgar, dice la palabra que podemos juzgar justamente. Amén. Entonces dice que no seas, amén. Vamos a cerrar con, dos más. Romanos 12, 21, allá abajito, dice así, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Qué precioso pasaje,
porque ahí es donde uno entra con el testimonio. Ahí uno es donde tiene que dar la seña de que eres un siervo de Cristo, una sierva de Cristo, que eres embajadora de Cristo. Un embajador representa a su maestro, ¿verdad? A la persona. Nosotros somos representantes de Cristo. Dice el pastor, somos sus siervos. Porque yo sé que en el cielo no hay títulos, evidentemente. Somos siervos de Cristo y por ende tenemos que representarlos. Tenemos que andar en la luz, tenemos que caminar en santidad, tenemos que ser como nuestro maestro y no poner excusa, porque en la Biblia, en la Santa Biblia está cómo vivió él. Si no lo sabes, puedes buscar, lee Juan. Todo Juan te dice quién era, cómo vivía, cómo se iba para un lado y para otro. A todos nos dio un mandato, ir y predicar el evangelio. Él no necesitó limusina, no necesitó un avión, no necesitó Amén. nada. Iba y venía y les hablaba a las multitudes. Y sobre todo miraban su testimonio. Miraban su testimonio que era un hombre recto delante de la sociedad. A veces decimos somos hijos de Dios y actuamos en la sociedad malamente y no debe de ser así. Que tu testimonio hable. Tú no tienes a veces ni que predicar, tu testimonio es el que cuenta. Las personas van a ver que tienes ese gozo, que tienes aquella, que eres recto, que eres justa, que eres noble, que no eres vanidosa, que no eres grosera, que estás, de repente, ¿verdad? Sale ahí algo, pero pues tienen que entender y no es excusa porque no podemos poner excusas de que soy humano. No, perdón. Pero recuérdense que antes de reaccionar hay que accionar. O reaccionar o accionar. Bueno, la idea es esa. Tenemos que prestar atención. Ahora que estoy tomando las clases de typing, por hacerlo la carrera, y no estoy presumiendo, por hacerlo la carrera, cometo errores. Pero dije, no, calmadita. Y así es como tenemos que, calmadita. Tenemos que hablar pensando lo que vamos a decir. Porque si nomás hablamos por hablar, no, tenemos que checarnos para ver qué vamos a hablar. No podemos estar hablando dicen allá, cualquier charada, ¿verdad? Tenemos que hablar rectamente, justamente, humildemente, simplemente representar a nuestro maestro. Amén. Simplemente no ser ni más ni menos, porque no queremos que nos apunten un día o aquí eres una cosa y allá eres otra. No. Dice donde vas a ser igual aquí y vas a ser igual allá afuera. No puedes ponerte ningún disfraz ni de cristiano, ni de santa, ni de nada. Porque recuerda que Dios no puede ser burlado. Yo lo que siempre le digo a mis hijos, aunque yo no esté contigo, aunque papi no esté contigo, pero hay alguien que siempre está contigo. Y aunque yo no te vea lo que tú estás haciendo, hay alguien que sí te ve. Hay alguien que está ahí al pendiente y mirando lo que haces y lo que dices. Y voy a cerrar con Hebreos 10, 23 al 26. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 10, Amén. 23 al 26. Así dice la palabra. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. El día que viene el Señor está muy cerca. Amén. Evidentemente la hora nadie la sabe, ni cuándo, ni el tiempo, ni la hora, dice, nadie sabe, pero de que está cerca, está cerca. Así que tengamos eso presente y pongámonos a cuentas con el Señor. Amén. Y agarremos nuestros deberes
como hijos de Dios, como siervos de Dios, como representantes de Cristo. Nuestro deber buscarlo, nuestro deber es tener reverencia con Él, nuestro deber es buscar su rostro. Dice, buscarlo mientras pueda ser hallado. Amén. Y tú que me estás viendo, si no conoces de Cristo y quieres unirte a la familia de Cristo y quieres ser verdadero hijo, porque lo leímos al principio, no es por sangre ni por carne, sino es por Dios, por la voluntad de Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron nos dio la potestad, el derecho de ser hijos. Amén. Si tú quieres ser su hijo o su hija, vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro y es muy importante, tienes que confesar con tu boca y tienes que creer en tu corazón. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Reconozco que he pecado delante de ti. Te pido que borres, Señor, mis pecados. Te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que vengas y entres en mi corazón y que gobiernes mi vida, Señor. Yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, puedes escribirnos, puedes contactarnos, y vamos a seguir orando por ti. Y bienvenido a la familia de Cristo. Y ya sabes, nuestros deberes es tener comunicación con Él, ser humildes y ser obedientes a su palabra. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Amén.